Hola, soy Blanca Ballester y mi propuesta se titula Cuerpo, Identidad y Cura, una lectura del cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel. Esta comunicación pretende ofrecer una lectura de la novela El cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel en la que se la sitúa dentro de los límites del relato de cura femenino. Para ello vamos a ir recorriendo poco a poco cada uno de los eslabones que configuran este tipo de relato y comprobando de qué modo se trasladan estas características a la obra de Nettel, que si bien se constituye como un Bildungsroman, lo hace dentro de los parámetros del relato de cura femenino, tomando para ello tres elementos que serán fundamentales en la configuración de la obra, como son el cuerpo, la marginalidad y la escritura. Ahora bien, ¿qué es un relato de cura femenino? Bien, el relato de cura femenino, tal y como lo define María José Palma Borrego, es un relato autobiográfico parcial que abarca el proceso de cura de un sujeto femenino. Es, y cito, la puesta en discurso de la cura total o parcial de la enfermedad psíquica manifestada por un yo narrador sexualmente definido como hembra. Fin de cita. En definitiva, es la puesta en discurso de un estado enfermizo que tiene que ver con una conciencia reprimida y una conciencia que se está liberando gracias a la técnica psicoanalítica, que permita a su protagonista expresar la felicidad o infelicidad de su vida y así construirse como sujeto de deseo. En este tipo de relato, la búsqueda de sí se presenta como uno de los pilares fundamentales, con la particularidad con respecto a la autobiografía femenina de que el punto de partida se sitúa en la enfermedad que padece la protagonista. En el caso del cuerpo en que nací, no asistimos a la narración de un sujeto que conoce sus vivencias y las quiere dar a conocer al mundo con el fin de dejar una huella en la historia, por ejemplo, sino que es la propia incomprensión de la existencia propia, es la propia incomprensión de su existencia la que la lleva a construir un discurso que la protagonista dirige a su psicoanalista con el fin de comprenderse a sí misma y dar sentido a su vida. De este modo nos vamos a encontrar con un sujeto problematizado desde dos ejes. Por una parte, problematizado desde su enfermedad y, tal y como le es común a la autobiografía femenina, desde la confrontación que existe entre su identidad y el mundo que la rodea, lo que va a presuponer un trabajo sobre el tiempo, puesto que el sujeto va a buscar en el pasado el origen de su situación actual y va a reconstruir a partir de este su identidad. Si nos trasladamos al cuerpo en que nací, observamos cómo la protagonista trata de reconocer el espacio interior que habita a lo largo de 6 capítulos que representan las distintas etapas en las que organiza su proceso de aprendizaje vital. Con ello, inicia esta búsqueda tanto de la cura como de su propia identidad desde los dos ejes temporales que terminamos de mencionar. Por una parte el del pasado, que abarca desde su nacimiento hasta la adolescencia, y por otro el del presente, desde el que observa las vivencias experimentadas, que analiza y cuestiona desde la perspectiva del yo que ya las ha vivido, ¿no? del que ya las ha vivido. Ahora bien, debemos tener en cuenta en qué consiste la cura, puesto que es su búsqueda la que permite el desarrollo de la historia y la que marca el fin de la misma. Pues bien, en el relato de cura femenino, la cura es entendida en el sentido lacaniano del término. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el objetivo no va a ser alcanzar una psique perfectamente sana, sino que ésta es comprendida como la articulación por parte del sujeto de su propia verdad. Es decir, la cura consiste en encontrar las palabras que permitan nombrar su verdad subjetiva y por tanto no solo se tendrá en cuenta los hechos objetivos y racionales que experimenta el sujeto, sino también los ajenos que hace propio, los que se imagina, los que sueña y su manera de afrontar las diversidades del mundo, ¿no? Por ejemplo, si nos trasladáramos a la novela, tiene la misma validez el divorcio de sus padres que las lecturas que le han acompañado a lo largo de este proceso vital, ¿no? Tal y como se nos indica en la novela, dice la protagonista: quisiera aclarar que el origen de este relato radica en la necesidad de entender ciertos hechos y ciertas dinámicas que forjaron esta amalgama compleja, este mosaico de imágenes, recuerdos y emociones que conmigo respira, recuerda, se relaciona con los otros y se refugia en el lápiz, como otros se refugian en el alcohol o en el juego. Pero además, debemos tener en cuenta que, según María José Palma Borrego, para que se produzca realmente este efecto sanador, es necesario que a lo largo de este proceso el sujeto enfermo cree un léxico dotado de significaciones propias, es decir, un medio de expresión subjetivo
que mediante la asociación de ideas permite al sujeto llenar los vacíos creados por sus traumas, algo que se da de forma muy evidente en El cuerpo en que nací, si atendemos a los ejes fundamentales sobre los que se cimenta la obra, como son el cuerpo como barrera frente al mundo, la exclusión y la marginalidad, la escritura como medio sanador, como hemos podido ver en la cita anterior, o la familia. Elementos con los que configura, tal y como señalan Gutiérrez Piña y Sánchez Rolón, esa mirada simétrica que, y cito, permite a la narradora presentarse como producto de una lógica social plagada de contradicciones y que presenta desde el principio de la narración para desarrollarse en todas las etapas, y donde además se sitúa, situándose en muchas de ellas el inicio de los conflictos internos que después va a padecer la narradora, ¿no? Si nos fijamos, veremos que nuestra protagonista sitúa el inicio del relato en el nacimiento, puesto que es a partir de este momento donde se nos presenta el que va a ser uno de los elementos más importantes en lo que a su construcción identitaria se refiere, y es el lunar blanco en el ojo, que le impide ver con totalidad y por el cual no solo habrá de enfrentarse a un tratamiento que le impondrá dos visiones del mundo, aquella en la que no puede verlo con nitidez porque lleva el parche puesto en el ojo sano, y la que sí podrá ver el mundo con nitidez en el momento en el que se le quita. Y como decía, no solo habrá de enfrentarse a este tratamiento, sino que además se la expondrá a una sensación de exclusión que mantendrá durante todas las etapas que abarca el relato. Otro elemento relevante de este dato, ¿no? De este momento, el nacimiento y la enfermedad, es que se nos introduce el núcleo familiar, que es uno de los ejes, como hemos mencionado con anterioridad, que, tal y como citan Gutiérrez Piña y Sánchez Rolón, condiciona el modo de incorporación del sujeto en la lógica del mundo. Es decir, la presencia de la familia va a ser determinante en la interpretación del mundo de la protagonista. Y ya no en la interpretación del mundo como tal, sino en cómo se enfrenta a él, como veremos a continuación, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan relevante este momento? Porque a partir de este instante serán varios los contrastes en torno a los cuales se va a configurar la historia. Y va a ser, al igual que van a ser muchas las ideas en torno a las cuales se va a construir la historia, ¿no? Al margen de estos contrastes, que también forman parte, en realidad, pero bueno, por partes. Por una parte, nos vamos a encontrar que desde el inicio del relato nuestra protagonista va a recibir una educación muy progresista, ¿no? Va a ser una educación basada en la comunicación, en la verdad y en la sinceridad, en la igualdad, y a medida que va avanzando el relato vamos a ver que esa educación se va a enfrentar a la educación que va a recibir de la abuela, por ejemplo, en el momento en que se traslada, en el que se van a vivir con la abuela, que cambia totalmente, ¿no? Pasa a ser una educación anticuada, pasa a ser una educación machista, etcétera, ¿no? Además, esa premisa de verdad también va cayendo poco a poco a medida que se va desarrollando el relato, ¿no? Y tenemos esa confrontación de nuevo, ¿no? Esa verdad que se mantiene al principio del relato, por la cual los padres justifican ese discurso sobre la libertad sexual siendo los niños bien pequeñitos, que poco a poco después, cuando se da una situación grave en la vida real de la joven, se le oculta, pasa a ser una verdad que está oculta y que además va a frustrar a la joven si tenemos en cuenta que va a ser el primer tabú al que se va a enfrentar, ¿no? Aquí vemos la frustración, cómo se la expresa a la psicoanalista, ¿no? Nos encontramos en el momento en el que la protagonista se entera de que una de las niñas de su barrio ha sufrido abuso por parte de un hombre en el barrio, en la zona del barrio, y su madre se lo oculta, no le dice la verdad, ¿no? Y aquí dice... Dice, fue la primera vez que me enfrenté a un tabú y comprendo que haya sido así, aunque me gustaría que me dijera, doctora Zaslavsky, ¿no es mucho peor el efecto del silencio en niños acostumbrados a saber y a preguntarlo todo? ¿No habría sido más conveniente informarnos acerca de los peligros que acechan a los menores,
o al menos más pertinente que sembrar la confusión sobre cuestiones que no están relacionadas con las experiencias cotidianas de una mujer de 7 años? Como podemos ver en esta cita, la autora ya nos está introduciendo otra confrontación, ¿no? Que es la que va a tener que vivir ella como sujeto femenino, que es la de mujer frente al mundo. Y no solo lo vamos a ver a la hora de estas experiencias vitales que dependen a lo mejor de la madre, sino que lo va a experimentar en su propia piel, volviendo al eje de la historia que mencionábamos anteriormente de cuerpo como barrera frente al mundo. Si nos situamos en el... si avanzamos un poquito en el relato, veremos que esta barrera del cuerpo frente al mundo no se va a dar exclusivamente desde el problema de visión que tiene la protagonista, sino que en cuanto ella manifiesta su deseo de formar parte de un equipo masculino, se le ponen trabas, tiene que intervenir la abuela, y en el momento en que la aceptan, ese desarrollo del cuerpo femenino es el mismo que le impide, es el que le impide seguir participando en el equipo, ¿no? Y que además va a tener unas consecuencias de exclusión precisamente por el mero hecho de ser mujer. Cito: cuando por fin estaba adquiriendo cierta legitimidad en el equipo, precisamente porque no es aceptada por ser mujer, surgió un nuevo obstáculo, quizá previsible para muchos, pero totalmente inesperado para mí. Como si de repente hubiera cobrado vida propia, mi cuerpo empezó a sabotearme. Lo primero que noté fue una hipersensibilidad en el área de los pezones que aumentaba con el roce de la camiseta y me impedía bajar el balón con el pecho. Cada vez que recibía un cañonazo en esa zona, el dolor me hacía caer al suelo, ¿no? Vemos esa barrera que representa el cuerpo frente al mundo. Pero además va a ser la causa de la exclusión también, ¿no? Aquí dice: sentí miedo. Si esto llega a ocurrir en medio de un partido oficial, de inmediato empezarían a llover los gritos del oprobio, cosas como tetas fuera de la cancha, que ya había escuchado en otras ocasiones sin más motivos que mi sola presencia. Del mismo modo que la protagonista va a ser capaz de asumir la realidad en la que vive desde su postura como mujer, cuando se produce el abuso de la pequeña, cuando se tiene que enfrentar a la situación en el equipo de fútbol o cuando conoce un caso de violencia de género en París, va a ver que también existe cierta jerarquía con respecto a la sociedad. No en cuanto a la sociedad, sino en cuanto a la configuración de la sociedad con respecto al origen, ¿no? de la persona. O sea, se da cuenta además de esta discriminación que existe hacia el inmigrante frente al local o incluso racial, ¿no? Tal y como vemos cuando llega al liceo francés en México, dice: otra diferencia notable consistía en el color de los alumnos. En el liceo, tanto los estudiantes como los profesores eran blancos, al menos en un 80%, algo curioso en un país especialmente indígena. En cambio, ni el portero ni los empleados de limpieza o de la cafetería lo eran, y esa característica acentuaba aún más aquel contraste, ¿no? Seguimos viendo cómo esta idea del contraste se va a mantener en el relato, en lo que hemos mencionado, ¿no? También vamos a encontrar esa posición frente a México-Francia. Y también, y esto va a ser muy relevante, en relación con la madre, con la figura materna y incluso con la figura de la abuela, hacia la que va a presentar cierto rechazo, también encontramos contraste en lo que mencionábamos antes, ¿no? En esta educación que recibe ella de pequeña, en la que la madre expresa siempre, tiene como esa libertad de expresión en cuanto a su desarrollo sexual, ¿no? Va a cursos sobre sexualidad, lee libros que tienen que ver con el desarrollo al máximo de su sexualidad, y sin embargo, la protagonista en sus pieles recibe opresión por parte de su madre cuando le confiesa ese placer íntimo que siente ella cuando está jugando en las escaleras, o el rechazo que recibe por parte de su madre cuando empieza a manifestar esa libertad sexual, ¿no? Cuando empieza a tener esa expresión libre de su sexualidad. Es condenada por la madre, cosa que también resulta muy peculiar, ¿no? En este contraste. Al margen de estas contrariedades, otro de los elementos que cabe destacar dentro de ese léxico dotado de significación propia es la recuperación por parte de la protagonista de este mote que le asigna su madre de cucaracha,
¿no? Ya que termina siendo una metáfora de su propia existencia. Lo que hace es como resignificarlo, ¿no? Ese mote de cucaracha que ella le da por encorvarse físicamente, resulta tener similitudes con respecto a ella, con respecto a su identidad. Los propios aspectos que caracterizan a la cucaracha por sus instintos pasan a ser las características propias del propio sujeto. De ahí la construcción de esa verdad subjetiva que mencionábamos antes, que no excluye aquellos elementos no tangibles, no experimentados de forma objetiva por parte del sujeto. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que es en este sistema de contrariedades donde hallamos los conflictos que están por resolver, esos vacíos provocados por los traumas que pretende llenar la protagonista por medio de este relato de cura, ¿no? Y podemos identificar varios a lo largo de la historia, como hemos mencionado, el momento físico, ¿no? La confrontación, el cuerpo como barrera frente al mundo, es decir, la inaceptación de su condición física. Tenemos también la ocultación de la verdad, ¿no? Hay un conflicto ahí que también se tiene que resolver, ¿no? Que es, por ejemplo, el conocer dónde está su padre, o conocer por qué se le oculta determinada información, que no va a entender hasta su etapa adulta y hasta que no realiza este repaso por su vida, como por ejemplo en el pasaje que hemos analizado de la niña que ha sido abusada, que ella misma dice: puedo llegar a entender por qué se hace esto, pero no habría sido mejor. Lo cuestiona, pero lo entiende desde otra perspectiva, ¿no? Después tenemos otro conflicto, como podría ser también el hecho de que su padre esté recluido en una cárcel en México, porque es un elemento por el cual ella siente que tiene que guardar silencio precisamente para no ser todavía más excluida, ¿no? Para no sufrir esa exclusión, y porque además le impide convivir con la figura paterna. Y también se presenta como un conflicto interno la incapacidad de poder expresar su propia verdad por la exclusión y la marginalidad que sufre por parte de la sociedad, ¿no? Esa sensación de incomprensión. Es por eso que vamos a ir viendo, y con esto vamos a ir terminando, el último eslabón que configura este relato de cura femenino, que es lo que se conoce como la irrupción del principio de realidad, que supone ese punto de inflexión a partir del cual se alcanza la cura. ¿En qué momento se da este principio de irrupción de la realidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el momento en el que la protagonista descubre que su padre está recluido en una cárcel. Evidentemente no es una noticia positiva, pero para ella supone un alivio, precisamente por lo que mencionábamos, ¿no? Porque son niños que han sido educados en el marco de la comunicación y de la verdad, y se les está privando de determinada comunicación, o sea, de determinada información que ellos necesitaban saber. Por lo tanto, ese conocimiento le otorga esa sensación de alivio, ¿no? Por otra parte, tenemos también el fin de la problemática del ojo. ¿En qué sentido? La problemática del ojo no se instaura tanto en el momento en que nace con él, que sí, que pasa a ser un elemento excluido de la sociedad, sino en el momento en el que los padres se obsesionan con que su hija alcance la cura consiga poder operarse y eliminarse ese lunar para poder tener una visión óptima, ¿no? Y es más la obsesión de los padres que la suya propia. Pero esa es como que el cometido de ese padecimiento que ella sufre de pequeña se da al final de la obra y no concluye de forma positiva, pero concluye. Y es otro de los elementos, va a ser otro de esos agujeros que va a tapar la protagonista en esa expresión subjetiva del relato, ¿no? Es un conflicto que se resuelve al final de la obra. Por supuesto, la salida del padre de la cárcel va a suponer otro punto de inflexión para la protagonista, pero me interesa destacar, retornar otra vez al del ojo, por una cuestión que me parece extremadamente relevante. El momento en el que la protagonista recibe ese diagnóstico en el que determina que no va a ser posible realizar esa operación, se produce también una cura. Esa conclusión del proceso, del proceso
relacionado con el ojo supone para la protagonista la aceptación de quién es, y lo expresa de esta manera. Mis ojos y mi visión siguieron siendo los mismos, pero ahora miraban diferente. Por fin, después de un largo periplo, decidí habitar el cuerpo en el que había nacido, con todas sus particularidades. A fin de cuentas, era lo único que me pertenecía y me vinculaba de forma tangible con el mundo, a la vez que me permitía distinguirme en él. Es decir, estamos asistiendo a ese cierre del vacío que se había provocado por este trauma infantil dentro de la adolescencia. ¿Qué pasa a lo largo de este relato? Y es donde entramos en el tema de la escritura. Sucede dentro del relato que la expresión subjetiva de la verdad de la protagonista facilita la cura a lo largo del relato, y ella lo hace por medio del lápiz, como hemos mencionado en la primera cita, ¿no? Y esto lo podemos ver también en el episodio en el que se va a comer con Yael y con Camila y le acusan de no saber de qué va la vida, ¿no? Entonces la protagonista explota y es cuando se vacía de sí misma, ¿no? O sea, toda esa información que ha mantenido oculta porque tenía que ser responsable, porque tenía que ser comprensiva y por miedo a la propia exclusión social, a la no aceptación, sale a la luz y dice lo siguiente. Cuando terminé de hablar, las chicas me miraban fijamente con una especie de estupor en el rostro. Estuviste genial, me felicitó Camila, mientras viajábamos en el metro de regreso a casa. Nunca te había visto así. Yo, en cambio, sentía el bochorno indescriptible de quien acaba de traicionarse a sí mismo, despepitando todos sus secretos. Y, sin embargo, doctora, a pesar de la resaca, también sentía una gran ligereza, como la que he llegado a experimentar mientras le cuento estas cosas. El silencio, como la sal, es de una levedad solo aparente. Si uno deja que el tiempo lo humedezca, empieza a pesar como un yunque. Entonces, en este momento, la propia autora, a partir de ese recuerdo en el que ella expresa toda esta verdad que ella tiene oculta dentro, manifiesta lo necesaria que es para ella, para poder alcanzar esa cura, la expresión subjetiva de su verdad, ¿no? Es por eso que ya para finalizar la historia, o sea, para finalizar esta ponencia, quiero destacar que tras este viaje que ha hecho la protagonista, el relato, tal y como determina las características del relato de cura femenino, finaliza cuando alcanza la cura. Y dice así: no me refiero solo a la infinidad de veces que mutan nuestras células. Dice, el cuerpo en que nacimos, no es el mismo en el que dejamos el mundo. No me refiero solo a la infinidad de veces que mutan nuestras células, sino sus rasgos más distintivos, esos tatuajes y cicatrices que con nuestra personalidad y nuestras convicciones le vamos añadiendo a tientas, como mejor podemos, sin orientación ni tutorías. En este momento la protagonista asume su propia identidad de nuevo, del mismo modo que lo hizo en su adolescencia, gracias a la expresión subjetiva de su verdad y gracias a la técnica psicoanalítica que recibe por parte de su psicoanalista, por parte de la doctora. Entonces, a modo de conclusión, quería destacar la premisa con la cual he empezado esta ponencia, y es que, si bien es cierto que el cuerpo en que nací se constituye totalmente como un Bildungsroman, especialmente si atendemos a las aportaciones de Gabriela Mora, Carmen Viu, Marta Inés Lagos, entre otras, podemos afirmar que se constituye como un Bildungsroman femenino, ¿no? Se caracteriza por la búsqueda de la identidad de su protagonista, es un sujeto que se aparta de la norma y que ejerce cierta rebeldía contra la madre y en este caso también contra la abuela. Además hay un recorrido vital por esas etapas más relevantes, ¿no? de su existencia, intentando dar respuesta a conflictos que se están dando con su familia, que se dan con su familia, con su medio, pero todo esto se da en el marco de un sujeto que se encuentra en la actualidad, que recurre a su memoria en un proceso de cura, ¿no? En un proceso de reconocimiento de sí misma que se da frente a un psicoanalista, en este caso una psicoanalista, y que le permite construir esa verdad que necesita
para definir su identidad. Muchas gracias.